Las películas japonesas de Ju-On tuvieron su remake americano hace unos años. Estaban dirigidas por el mismo director y eran poco más que una fotocopia, como si Sam Raimi le hubiera dicho a algún productor: «Oye, ¿has visto las películas de Ju-On?» «No, ¿son americanas?» «Son japonesas». «Pero yo no quiero leer subtítulos». «Déjamelo a mí». El fallo fue hacer una adaptación calcada con actores anglófonos. Japón tiene su cultura del terror y Estados Unidos tiene su cultura del terror. Esta versión por fin ha arreglado ese asunto. Tenemos historias originales y no la pienso volver a ver. Hay 5 tramas principales. 5, porque los guionistas americanos no se dieron cuenta de que The Grudge trabaja en grupos de 4, porque el 4 en Japón es el número de la mala suerte. Por eso, de las 5 tramas, siempre hay una que no te interesa. Hay un momento de comedia cinéfila que no me esperaba. Resulta que el inspector tiene que entretener a un niño y se lo lleva aparte a ver de las 2 películas que tienen a mano, cuál ve. Entonces, a ver, French Connection, límite 48 horas, a ver cuál lee. Al final le enseña la de 48 horas, pero me imagino su proceso de pensamiento. French Connection es muy buena, pero no es para niños. Pero está muy bien hecha. Pero en la otra sale Eddie Murphy. Y en la otra sale Gene Hackman. Pero a lo mejor lo que este niño necesita es reírse. Mira, le pongo esta y si le gusta le pongo la otra. Las originales japonesas daban mucho miedo porque trabajaban de un modo contraintuitivo, como Stanley Kubrick en El Resplandor. Cuando vemos mucho cine, acabamos tomando como naturales ciertos mecanismos del guión. Entonces, cuando el guión contravierte esos mecanismos, de repente sentimos: uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aquí pasa algo, no sé qué pasa, pero aquí pasa algo. Es como una presencia hecha de ausencias. En este remake americano esa presencia no está. De hecho, yo tengo la teoría de que esta película en realidad trata de una casa donde se han instalado hongos. Son hongos que te hacen sufrir alucinaciones de terror y actuar de un modo errático, y pues de eso va la peli, yo creo. Este hongo también explicaría Star Trek Discovery. Si tienes que entretener a un niño y solamente tienes a mano este remake y una de las originales, ponle el remake, las de Japón dan miedo.